Buenos días. Bienvenidos a escuchar y participar en la segunda conferencia del sábado que tiene por título El futuro pertenece a las minorías. Un saludo para los que nos siguen online. La duración de la conferencia será de unos 40 minutos. Al finalizar la intervención se abrirá un turno de ruegos y preguntas. Para los que nos siguen presencialmente, rellenarán por favor la hoja que les hemos entregado en la carpeta. Una vez rellenada, pueden entregarla a las azafatas que están en los pasillos de la sala. Para los que nos siguen online, pueden hacer la pregunta en el chat a partir de este momento. El futuro pertenece a las minorías. Para responder a este título nos acompaña Lidia Jiménez González. Estudió Pedagogía y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesora en la Universidad de Valladolid. En mayo de 1999, el Papa Juan Pablo II la nombró consultora del Pontificio Consejo de la Familia, hoy llamado Discasterio para los laicos, familia y vida, nombramiento que fue renovado por Benedicto XVI y el Papa Francisco. El Papa Juan Pablo II la nombró consultora de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Benedicto XVI renovó dicho nombramiento en 2014. Ha participado como auditora nombrada por el Papa Benedicto XVI en el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana en octubre del 2012. En la actualidad, Lidia es directora general del Instituto Secular Cruzadas de Santa María. Es presidenta del Consejo Directivo de la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila y es presidenta de la Fundación Universitaria Española. Tiene la palabra Lidia Jiménez González. Buenos días, queridos amigos. Quiero comenzar dando las gracias a la Asociación Católica de Propagandistas en las personas de don Javier de Miguel, don Antonio Girbau, el presentador, don José María Alonso, que han sido los que han hecho posible que yo esté aquí esta mañana. Acudo a esta convocatoria con mucho gusto, dada mi compenetración con esta Asociación Católica de Propagandistas y dado también el tema que se me ha encomendado. Gracias a todos ustedes por escucharme. Son las minorías creativas las que determinan el futuro. Esta afirmación de Benedicto XVI es de Benedicto XVI en su viaje a Praga en el año 2000. La expresión minorías creativas se hizo popular a raíz de la conferencia Fundamentos Espirituales de Europa que dio un año antes de ser nombrado Papa en el Senado romano el 13 de mayo del año 2004. Ratzinger toma esta expresión de Joseph Toynbee, historiador británico, quien en su obra Estudio de la Historia, una impresionante investigación en 12 volúmenes sobre filosofía de la historia, analiza 26 civilizaciones del mundo, comprobando cómo muchas de ellas han renacido de sus crisis gracias a minorías creativas, a minorías selectas. Con su teoría de las minorías creativas, demostrada a partir de los hechos, se opone a su colega alemán Oswald Spengler, quien en su libro La decadencia de Occidente defiende la teoría de la inevitable muerte de las civilizaciones, como la de todo organismo vivo, apoyándose en la cual anuncia el final de la civilización europea. Toynbee opone a la teoría biologista de Spengler una teoría espiritualista. Una civilización no es un organismo biológico, pues está animada por el espíritu y la libertad. Morirá si el hombre la deja morir,
pero no mientras haya minorías creativas, personalidades singulares animadas por un gran ideal. Estas minorías realizan un doble movimiento de retiro y retorno. Por una parte, se apartan del mundo, no porque no les interese o le desprecien, se apartan de la ideología del mundo. Al contrario, porque necesitan pensar en silencio y serenidad cómo responder a sus inquietudes para después volver al mundo y actuar. Solo después de un prolongado invierno oculta crece la semilla. Una civilización no es un organismo biológico, ciertamente, sino corpóreo, espiritual, y no tiene por qué envejecer, pues el espíritu no envejece, aunque unido como está al cuerpo, sienta su inevitable cansancio. Por ello, el Papa Francisco, hablando a la comunidad de San Egidio, afirmó: España no ha envejecido, no, está cansada. Recientemente a los universitarios en la JMJ de Lisboa les decía: abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto. Nada de vieja Europa, pues sino de una Europa cansada que necesita descanso, es decir, ánimo. Europa necesita animarse, espiritualizarse, y como el espíritu es personal y lo personal es singular, no es una idea o una masa, la solución es posible. Consiste en que cada uno pueda tomar la decisión de animarse y animar. No hay nada que impida que podamos ser una minoría creativa. Voy a hablar de las minorías creativas tal y como las propone Ratzinger Benedicto XVI de entrañable memoria. Expondré un ejemplo de estas minorías propuesto por él mismo, San Benito y sus monjes, constructores de Europa. Aludiré a otros ejemplos. Voy a omitir lo que yo quería esta mañana, extenderme más, que es aludir o poner aquí de manifiesto cómo la Asociación Católica de Propagandistas es una minoría, y además una minoría hoy operante, viva, que está realizando pues una aportación maravillosa a la sociedad actual, pero me ha precedido ayer en el uso de la palabra el que ha dedicado su conferencia precisamente a este tema. Por eso solamente haré un apunte diciendo que en tiempos del padre Ayala, en una España dormida culturalmente, se levantaron personalidades y obras en el campo de la política, del derecho, de la comunicación, de la educación, de la cultura en general. No estaríamos aquí sin él, y así puede ocurrir ahora en esta España si seguimos sus consejos y seguimos la línea que está adoptando la Asociación Católica de Propagandistas. El objeto de mis palabras con estos ejemplos que propongo es suscitar su imitación en cada uno de nosotros en la medida de lo posible. La crisis de Europa y las minorías creativas. Hablamos de Europa por su protagonismo en la historia mundial, pues ha engendrado minorías que han cambiado el mundo, y hablamos de su crisis como de algo que ha de ser superado. El espíritu de Europa no debe morir. ¿En qué consiste este espíritu y por qué no debe morir? El tema lo han tratado Juan Pablo II, Benedicto XVI y también el Papa Francisco, pero nos detendremos sobre todo en Ratzinger, Papa Benedicto XVI, quien diagnosticó con claridad su crisis, la pérdida de identidad, y señaló la terapia, minorías creativas. A ambas cosas voy a referirme brevemente. La identidad europea, sus amenazas y por qué no debe morir. La identidad europea está en su espíritu, que es la cultura cristiana y el logos clásico, fe y razón unidas, es decir, orden. En 2004 publicaron juntos el cardenal Ratzinger y el presidente del Senado italiano, no creyente, Marcelo Pera, un libro titulado Sin raíces, Europa, relativismo, cristianismo, Islam,
que recoge la lección que dio el político italiano en la Universidad Lateranense y la conferencia del cardenal Ratzinger en el Senado al día siguiente, el 13 de mayo. La tesis del libro, compartida, es que la identidad de Europa es la cultura cristiana, de la que hoy quiere renegar. Marcelo Pera decía: Europa no sabe tutelar su propia identidad, no sabe defenderse. La tolerancia se convierte en indiferencia. Europa quiere el diálogo, pero no sabe pronunciar el pronombre yo. Ha impuesto el relativismo según el cual todas las culturas son equivalentes y no pueden jerarquizarse. La palabra mejor está prohibida y solo se aplica a corbatas, postres y no a culturas, etc. Hasta aquí la afirmación de Marcelo Pera. Ratzinger, tras analizar los fundamentos espirituales de Europa que la identifican, lamenta también su pérdida de identidad. Occidente siente un odio por sí mismo que es extraño y que solo puede considerarse como algo patológico. Occidente sí intenta laudablemente abrirse, lleno de comprensión a valores externos, pero ya no se ama a sí mismo, solo ve de su propia historia lo que es censurable y destructivo, al tiempo que no es capaz de percibir lo que es grande y puro. Europa necesita de una nueva, ciertamente crítica y humilde, aceptación de sí misma si quiere verdaderamente sobrevivir. A veces la multiculturalidad que se estimula y favorece continua y apasionadamente se transforma en abandono y negación de lo que le es propio, una fuga de las cosas propias. Pero la multiculturalidad no puede subsistir sin constantes en común, sin puntos de referencia a partir de valores propios. No puede subsistir sin respeto de lo que es sagrado. Andar al encuentro con respeto a los elementos sagrados del otro. Podemos hacerlo solo si lo sagrado, Dios, no nos es extraño a nosotros mismos. Si no hacemos esto, sigue diciendo el cardenal Ratzinger, no solo renegamos de la identidad de Europa, sino que se desvanece un servicio a los demás al que ellos tienen derecho. Para las culturas del mundo, la secularización absoluta que se ha ido formando en Occidente es algo profundamente extraño. Están convencidas que un mundo sin Dios no tiene futuro. Por lo tanto, justamente la multiculturalidad nos llama a entrar nuevamente en nosotros mismos. Termina la cita de Ratzinger. Lamentan ambos autores la pérdida de identidad que radica sobre todo en la complementariedad fe-razón. La relación fe-razón ha creado Europa, dice Ratzinger, y tenemos la responsabilidad de defenderla. La relación fe y razón implica relación fe y ley, derecho, política, Iglesia y Estado. Relación no es identificación o confusión, sino por el contrario, distinción para complementar. Ratzinger califica de antieuropeo el concepto de razón totalmente autónoma, que ha ido invadiendo el pensamiento a partir de la Ilustración, con una devaluación progresiva de la razón, cuya síntesis fundamenta una antropología adecuada, con una clara comprensión del hombre, su libertad, dignidad y sentido, sin lo cual no puede sostenerse la ética, la política, el derecho, la sociedad. La misma Ilustración es hija de valores éticos fundamentales de la fe cristiana, libertad, igualdad, fraternidad, pero es una hija que renegó de su padre y terminó sumiendo a Europa en sangre y violencia, como se ve en la historia de los siglos XIX y XX y también en el XXI.
El oscurecimiento de la fe y de la razón traería consigo gravísimas consecuencias, como las 2 guerras mundiales. Tras aquel desastre, ¿podría resurgir Europa? Pues sí, gracias a minorías creativas. Ahí tenemos a los llamados padres de Europa, Schuman, De Gasperi, Adenauer y otros. Ellos sí quisieron continuar la herencia cristiana en unión con la razón y sucedió un gran milagro. Las grandes naciones enemigas se unieron y surgió la Unión Europea. Así lo reconoce el Papa Francisco en un discurso al Parlamento Europeo en el año 2014, pero reconoce también la persistente amenaza del mal con táctica alternante y bajo capa de bien. Se atacará no solo a la fe, sino a la misma razón, y ahí tenemos, por ejemplo, mayo del 68, de consecuencias tan nefastas de las que todavía estamos viviendo, posmodernidad, pensamiento débil, es decir, nada es consistente, verdadero, permanente. Frente al todo de las ideologías, la nada convertida también en todo, en ideología. La negación de la verdad se erige en verdad, dictadura del relativismo. Este nihilismo es lo más opuesto al espíritu europeo y a la civilización que ha sido posible solo gracias al logos y a la creencia en la verdad. Se afirma ahora que el proyecto antropológico, social y ético que ha constituido el espíritu de Europa y el cristianismo que la ha forjado es un engaño que hay que rechazar, pues nadie puede pretender tener la verdad. Hay que adoptar otras culturas y creencias marginales. Europa se seculariza, pero a la vez adopta espiritualismos falsos y ajenos a su identidad. Espiritualismos que no comprometen y condescienden con el emotivismo individualista y materialista propios de una sociedad egoísta. Pero al renegar de la fe, advierte Ratzinger, Europa se hace totalmente extraña a las demás culturas del mundo que quiere imitar, pues esas culturas llevan la convicción de que un mundo sin Dios no tiene futuro, como afirmó en la conferencia en el Senado italiano en 2004. Por eso, junto a estos falsos espiritualismos adoptados, fomenta el materialismo y adora el bienestar, generando un gran vacío interior, una falta de entusiasmo ante el futuro, una cultura de la muerte. Los hijos se ven como una amenaza, el suicidio, como hemos visto, en el doctor que me ha precedido aquí en el uso de la palabra, crece. Si esta crisis no se supera, Europa dejará de existir en su espíritu y en su carne, porque no habrá europeos. Ya Juan Pablo II se lamentaba de la pérdida de las raíces europeas. Recordemos el discurso europeísta en Santiago, 1982, Europa, sé tú misma, pérdida que ha dado lugar a la cultura de la muerte. El Papa Francisco se lamenta también de esta pérdida de las raíces espirituales de Europa que ha generado la cultura del descarte. Una obsolescencia programada de cosas, de niños, ancianos, enfermos, emigrantes, matrimonios, del mismo amor y a la par un consumo acelerado. Solo si Europa recupera sus raíces puede despertar, repite el Papa actual. Recientemente, en la audiencia tras su viaje a Hungría, en mayo de 2023, 11 veces mencionaba la palabra raíces, vitales y amenazadas por un consumismo que anestesia, y sigue diciendo, cuando lo único que cuenta es pensar en sí y hacer lo que se quiera, las raíces se ahogan. De ahí que dedicarse a los otros, sentirse comunidad, la belleza de soñar juntos
y crear familias numerosas está en crisis, y en crisis acelerada. Por eso decía también el Papa Francisco a los jóvenes en la exhortación Christus Vivit: si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado, que solo miren al futuro que ella les ofrece, ¿no es una forma fácil de atraparlos con su propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice? Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o deconstruyen todo lo que sea diferente, y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. Para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones. El Papa Francisco, Juan Pablo II, Ratzinger, Benedicto XVI están pues en la misma línea. Europa parece que se acaba, pero no es agonía sino parto. Como decía el Papa Francisco, parto de esas minorías creativas, como ocurrió en el nacimiento de Europa allá por el siglo VI, gracias en gran parte a esa minoría creativa que fueron los benedictinos con San Benito al frente. La solución son minorías creativas. Es triste, pero cómodo aceptar como inevitable la decadencia de Occidente que profetizaba Spengler. Si no hay motivos, porque no hay verdad, no hay voluntad ni afectos, suicidio colectivo, de ahí la cultura de la muerte o del descarte, pero nosotros no seguimos la teoría de Spengler, seguimos la teoría de Toynbee. Sabemos que la crisis puede convertirse en auge. Creemos que el espíritu que da vida a los huesos secos, según la visión del profeta Ezequiel. Siguiendo Evangelii Gaudium, pedimos espíritu que infunda fuerza para anunciar el Evangelio con audacia, en voz alta, en todo tiempo y lugar, contracorriente, pues el Evangelio es la solución para Europa y el mundo. ¿Por qué no puede pasar lo que en el siglo VI con San Benito? Ratzinger nos indicó las vías de solución en aquella conferencia titulada Europa en la crisis de las culturas, que pronunció en Subiaco el 1 de abril del año 2005, pocos días antes de ser elegido Papa. Fue en el monasterio de Santa Escolástica, fundado por San Benito. Iba allí a recibir el premio San Benito por la promoción de la vida y de la familia en Europa. Poco después adoptaría el nombre de Benedicto precisamente por San Benito. Y en esta conferencia, tras detallar la crisis de Occidente, es donde al final habla de las minorías creativas, entre las que sitúa a San Benito y sus monjes. Estas minorías son las regeneradoras de Europa y ellas nos indican vías de solución. La propuesta contemporánea, el vivir sin Dios, dice en esta conferencia el cardenal Ratzinger, no ha funcionado, ha llevado a la negación del hombre. ¿Por qué no proponer al hombre contemporáneo un vivir como si Dios existiese, aunque todavía no sea capaz de creer? En una cultura escéptica y por ello abúlica, nos dice Ratzinger, lo que más necesitamos son hombres que a través de una fe iluminada y vivida hagan que Dios sea creíble en este mundo. El testimonio negativo de cristianos que hablaban de Dios y vivían contra Él ha oscurecido la imagen de Dios y ha abierto la puerta a la incredulidad. Necesitamos hombres que tengan la mirada fija en Dios, aprendiendo ahí la verdadera humanidad, y a quienes Dios abra el corazón
de manera que su intelecto pueda hablar al intelecto de los demás y su corazón pueda abrir el corazón de los demás. Solo a través de hombres que hayan sido tocados por Dios, Dios puede volver entre los hombres. Necesitamos hombres como Benito de Nursia, quien en un tiempo de disipación y decadencia penetró en la soledad más profunda, logrando después de todas las purificaciones que tuvo que sufrir, alzarse hasta la luz, regresar, fundar Montecassino, la ciudad sobre el monte, que con tantas ruinas reunió las fuerzas de las que se formó un mundo nuevo. De este modo, Benito, como Abraham, llegó a ser padre de muchos pueblos. Hasta aquí cita del cardenal Ratzinger. Estas son sus palabras. Ciertamente San Benito, gracias a los monasterios que sembró por Europa, preservó la fe, la transmitió y afirmó una cultura viva en medio de una cultura moribunda tras la caída del Imperio Romano. Por eso le llama como a Abraham padre de muchos pueblos. Su arma fue el ora e de la hora. Serán sus monjes cultivadores de tierras, de la razón, de la fe, de la caridad, dedicándose a lo esencial, es decir, a Dios, y por él al hombre, quienes alumbrarán un auténtico humanismo en la Europa bárbara, de tal modo que San Benito fue llamado el último romano y el primer europeo. Fue San Benito un maestro del orden, con su regla vivida a lo largo de siglos en sus monasterios, cuna de universidades y ejemplo de vida para la sociedad. Lo que el mundo necesita hoy es orden frente al activismo, el ora frente a la apatía, emotivismo y abulia, el labora frente al individualismo, la caridad, una regla, un capítulo de la regla de San Benito, adelántense para honrarse unos a otros, la caridad, la ayuda mutua. Estas son las raíces de Europa, cuyos monasterios conservaron las semillas aportadas por Jerusalén, Atenas y Roma. Europa surgió como una comunidad cultural donde el cristianismo representa un ideal de plenitud. A su ejemplo, hay que propiciar núcleos humanos, minorías creativas que crean y vivan como creen. Orden, coherencia, verdad, contemplación, acción, ora et labora. Es la síntesis del alma europea. Ni activismo frenético y pragmático, carente de interioridad, ni mística iluminista y quietista, falso espiritualismo a lo asiático. Las dos amenazas de Europa que hemos visto. La síntesis es realismo, que es garantía de permanencia. Esta es también la esencia del pueblo español, manifiesto en nuestros santos, Santa Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier. Así es Europa y así es España. Por eso termina esta conferencia con la llamada a ser testigos y a construir estas minorías creativas, cuyas características podríamos sintetizar así. Conciencia de que la creatividad es obra del Espíritu Santo. Primacía de la gracia. Por eso deben dejarse llenar del amor de Dios como San Benito. Coherencia de vida, fe iluminada y vivida, para así comprender la verdadera humanidad. Oración y apostolado, contemplación y acción. Corazón abierto por Dios para que su razón pueda hablar a la razón de los demás y su corazón pueda abrir el corazón de los demás. Volver a los hombres tras el retiro, el retorno que caracteriza a las minorías creativas. Hablando también de minorías creativas, en su viaje a la República Checa en 2009, Benedicto XVI decía que la Iglesia, a través de estas minorías,
debe hacerse presente en el debate público y que el primero de estos debates es el diálogo entre creyentes y agnósticos, lo que él llamaba el atrio de los gentiles. Benedicto XVI distinguía 3 niveles de acción: el intelectual, el ético y el caritativo. En cada uno tienen tanto que decir los cristianos, deben ser ese suplemento de alma que decía Bersón, de que el mundo hoy está tan necesitado. Nos acordamos de San Juan Pablo II. Se necesitan heraldos del Evangelio, expertos en humanidad, que conozcan a fondo el corazón del hombre de hoy, participen de sus gozos y esperanzas, de sus angustias y tristezas, y al mismo tiempo sean contemplativos, enamorados de Dios. Para esto se necesitan nuevos santos. Los grandes evangelizadores de Europa han sido los santos. Y termina el Papa su conferencia. No sabemos cómo será el futuro de Europa. Hace falta darle la razón a Toynbee. El destino de una sociedad depende siempre de minorías creativas. Los cristianos creyentes deberían concebirse a sí mismos como tal minoría creativa y contribuir a que Europa recobre nuevamente lo mejor de su herencia y esté así al servicio de toda la humanidad. Según el historiador británico, ya lo hemos dicho anteriormente, los cambios de civilización que determinan un nuevo paradigma social no los promueven las grandes masas, sino pequeñas minorías creativas, capaces de generar un nuevo tejido social. Ratzinger no duda en afirmar que el destino de una sociedad siempre depende de las minorías creativas. Minorías no porque se restrinjan a unos pocos, sino porque se transmiten de persona a persona. Una minoría creativa puede ser pequeña, pero no sectaria. Al contrario, se siente responsable de todos. Lo que la distingue de otro tipo de minorías es su capacidad de generar cultura, modos de vida, prácticas sociales. No son guetos en actitud defensiva, intentando preservar un modo de vida que ven amenazado. Son capaces de asimilar en sí lo ajeno. No basta solo el testimonio de vida, es preciso crear espacios y tiempos, formas concretas de trabajo, ocio, oración, vida fraterna, en las que esas experiencias puedan ser vividas y regeneradas. Una minoría creativa es como un árbol que crece y en el cual pueden encontrar cobijo muchos pájaros. Desde la experiencia de la comunión es capaz de generar unas prácticas y unas instituciones a través de las cuales otras personas y grupos sociales pueden participar en los bienes y valores comunes. El tiempo de la minoría creativa es generativo, produce más y despierta esperanza a partir de la memoria agradecida. Desde este punto de vista puede decirse que el futuro pertenece solo a minorías creativas. Solemos pensar que una minoría la caracterizan ideas, sentimientos religiosos, y en cierto modo así es. Sin embargo, constatamos que teniendo las mismas formas de pensar y sentir, unas minorías mueren estériles y encerradas en sí mismas, mientras otras crecen y renuevan sus ambientes. No basta pensar o incluso sentir lo mismo. Lo que caracteriza a la minoría creativa es haber recibido un mismo don, una relación personal y trabajar con empeño en edificarlo. Y esto se revela en las virtudes que se generan entre sus miembros, que se derraman hacia afuera por medio de prácticas. Por tanto, no se trata solo de pensar ofreciendo ideas luminosas. El pensamiento ha de traducirse en virtudes, es decir, en fuerza y energía. Es un vigor que transforma
la sociedad. La minoría creativa no produce destrucción, sino renovación del presente. Descubre la posibilidad de una sanación, de una renovación del mundo sin necesidad de destruirlo. Es levadura, no dinamita. Algunos ejemplos puedo mostrar o deseo mostrar que sirvan de ilustración del argumento de que no hay procesos históricos irreversibles y del poder transformador que tienen las minorías creativas. La Biblia, la historia que en mi infancia llamábamos sagrada, está llena de sugerentes experiencias. La más emblemática, sin duda, es la de David y Goliat, narrada en el libro de los Reyes. No menos aleccionadora la figura de Gedeón, el quinto de los jueces de Israel, que con 300 hombres venció a un ejército de 135.000 madianitas. Podría explicar más nombres e historias que servirían de prototipo a nuestro argumento, pero dado que la historia sagrada es espejo de nuestra historia, me propongo ahora referirme a algunos ejemplos contemporáneos. Un ejemplo, vuelvo a aludir a él, en la Asociación Católica de Propagandistas. Ejemplo también es el sindicato Solidaridad. Es muy conocido porque fue el que dio lugar a la caída del muro de Berlín en 1989. Este acontecimiento fue detonante de un proceso que concluyó con la disolución de la Unión Soviética en 1991 sin derramamiento de sangre. Hoy sabemos el papel decisivo que en este proceso extraordinario tuvo el sindicato polaco Solidaridad, fundado en 1980 por Lech Walesa. Todo empezó con la visita del Papa polaco a su tierra, cumpliendo un deseo que era a la vez suyo y de su predecesor, el Papa Pablo VI, el cual intentó sin éxito visitar la nación en el milenio de su bautismo en el año 966. La visita de Juan Pablo II a su tierra natal comenzó el 2 de junio en la Plaza de la Victoria de Varsovia con una Eucaristía. Era la vigilia de Pentecostés y después de una homilía intensa que merece la pena ser releída por la luz que arroja sobre la teología de la historia, el Papa concluyó: y grito yo, hijo de la tierra polaca, y al mismo tiempo yo, Juan Pablo II, Papa, grito desde lo más profundo de este milenio, grito en la vigilia de Pentecostés: descienda tu espíritu y renueva la faz de la tierra, de esta tierra. Amén. Las palabras del Papa en aquella misa memorable produjeron un efecto formidable y se convirtieron misteriosamente en punto de inflexión de un movimiento que llevó en última instancia a finiquitar los regímenes totalitarios comunistas que existían en Europa del Este. Como reconoce Lech Walesa, sin el Papa Wojtyła no habría habido la experiencia de solidaridad, aquella experiencia única y tan potente de solidaridad de los hombres en lucha pacífica por la libertad. Otro ejemplo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anula la sentencia Rose versus Wade. El 24 de junio del año 2022, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anuló la histórica sentencia que garantizaba el derecho al aborto. Me alegro de traerlo hoy a colación cuando estamos asistiendo pues esa alarma que ha supuesto la aprobación o el intento de aprobación en el Parlamento Europeo del aborto como un derecho. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el año 2022 anuló la histórica sentencia que garantizaba en ese Estado el derecho al aborto. Y esa victoria fue posible gracias a una minoría creativa, desafiando la dictadura de lo políticamente correcto,
apuesta por la defensa de la vida como primer pilar de la sociedad. Es la mayor victoria legal pro vida conseguida en cualquier país occidental desde hace 70 años, cuando el aborto empezó a ser despenalizado primero y luego afirmado como un derecho de la mujer. El ejemplo de Estados Unidos es alentador y aleccionador. Lo que hemos visto en junio del 2022 no es más que el último capítulo del desafío provida a esa sentencia iniciada casi 5 décadas antes. Tras un largo camino, una vez publicada la decisión del Tribunal Supremo, más de una docena de estados prohibieron inmediatamente el aborto en sus territorios. Y otros están en trance de aprobar leyes mucho más restrictivas que las actuales. Y así, una guerra que parecía totalmente perdida y un debate que se creía superado se ha convertido en un éxito que puede tener repercusiones mundiales. Esta experiencia nos muestra una vez más el poder de una minoría con convicción y liderazgo fuerte, capaz de una acción a largo plazo. Si nos situamos ahora, hoy, España, ¿dónde centraría yo la necesidad urgente de que haya minorías creativas operantes en la sociedad en que vivimos? Pues miren, en que las 15 universidades pontificias católicas de inspiración católica, eclesiásticas que hay en España, cada una de estas universidades, que en su conjunto aglutinan 122.000 alumnos, sean minorías creativas. Sean minorías creativas porque refuerzan su identidad y forman no solamente excelentes profesionales, sino buenos cristianos, excelentes personas. Si estas universidades se convierten, y lo intentan, y se está intentando, en minorías creativas, cambia una sociedad que está abocada a una sociedad de muerte. Si los 2.550 centros católicos, con 1.525.000 alumnos inscritos, y los 2.400 centros católicos concertados refuerzan su identidad y forman excelentes profesionales, pero excelentes personas, forman integralmente, entonces no tenemos ningún motivo para el pesimismo, no podemos de ninguna manera creer que hay procesos irreversibles, sino que nos abrimos a la esperanza y nos abrimos a la posibilidad de un cambio en nuestra sociedad. Los cristianos no podemos vivir a la defensiva, en pequeños guetos, como recuerda el Papa Francisco. Tenemos que empeñarnos a fondo en ir generando estas minorías creativas, y una minoría creativa somos cada uno de nosotros aspirando con determinación a una vida de santidad. Los santos son siempre los que ponen en su tiempo y a tiempo la realidad y la transforman, porque se ven iluminados por la luz del Espíritu Santo, ponen sus mejores energías y van generando a su alrededor una nueva sociedad, una nueva humanidad. Muchas gracias. Abrimos el turno de preguntas y respuestas. ¿Me he pasado de tiempo? No, perfecto.
Una pregunta dice, ¿existe algún movimiento actualmente en Europa que promueva el resurgir de los valores cristianos? Bueno, sí. Hay algunos movimientos, por ejemplo, en Francia, están surgiendo movimientos interesantes que además aglutinan a muchos jóvenes que trabajan sobre todo por impulsar los valores cristianos, movimientos pro vida, sí que lo hay. No suficientes como para ir deteniendo pues, el avance galopante de un secularismo que se va adueñando pues, de la educación, se va adueñando de la cultura en general, ¿no? Pero sí que hay esperanza, yo creo que sí. No cito ninguno porque si cito alguno omito a otros y no me gusta hacer propaganda sin... Otra de las preguntas dice, ¿se puede entender los distintos carismas de la Iglesia como minorías creativas? ¿Nos puede contar algo del carisma de las Cruzadas de Santa María y quién fue su fundador? Bueno, esta pregunta es la que más me gusta de todas, comprenderán, ¿no? Sí, pues las Cruzadas de Santa María somos un instituto secular. Un instituto secular es una forma de vida consagrada aprobada en la Iglesia a partir del año 1947, Pío XII. Hasta ese momento una persona era religiosa, vivía votos de pobreza, castidad y obediencia en un monasterio, generalmente con un hábito. A partir de 1947 la Iglesia aprueba lo que es una vida consagrada, pobreza, castidad, obediencia, pero viviendo en el mundo, realizando una profesión, no aislarte, sino más bien involucrarte en todas las realidades temporales para evangelizarlas desde dentro. Nuestro fundador, Padre Tomás Morales, funda primeramente un instituto masculino, los Cruzados de Santa María, y 10 años más tarde el Instituto de las Cruzadas de Santa María, que en el año 2000, ahora se van a cumplir el próximo año 25, obtuvo de la Iglesia el reconocimiento pontificio, es decir, fue avalado como un instituto para trabajar en ámbito internacional mundial. ¿Se puede considerar que nuestro instituto es una minoría creativa? A eso aspiramos. Yo me he referido últimamente a la importancia que puede tener una universidad católica para ser una minoría que pueda renovar la sociedad. En este sentido, yo puedo decir que las Cruzadas de Santa María, en el año 2007, asumimos la gestión administrativa y académica de una universidad que estaba a punto de ser cerrada porque tenía una deuda millonaria, porque, bueno, por distintas razones no podía continuar. Y nosotras, nuestro instituto, es verdad que siendo un poco a imitación de Santa Teresa, decir, bueno, vamos a hacer lo que Dios quiera, aunque nos espere un fracaso rotundo, porque el que se aventura por amor a Dios, como decía Santa Teresa, pues nunca fracasa, se dedica después a otra cosa y no se hunde en el fracaso. Bueno, nos hacemos cargo de esa universidad en el año 2007. Era una universidad que sobre todo tenía carreras técnicas, muchas ingenierías, no tenía carreras sanitarias, tampoco de humanidades. A partir de 2 o 3 años fuimos incorporando este tipo de carreras o este tipo de estudios, y hoy pues es una universidad que no solamente no se cierra, sino que crece y crece bastante, que tiene un máster de bioética. Me ha agradado mucho estar en los datos que nos han proporcionado anteriormente los que han intervenido aquí,
Y ese máster de bioética, por ejemplo, tiene una proyección online donde en Hispanoamérica o en Latinoamérica hay miles de estudiantes de ese máster. Una de las personas, lo digo públicamente porque lo dice ella, una de las personas que hizo ese máster es una señora mexicana que, para entendernos nosotras, pues diríamos que es como la Ana Botín en México, la Ana Botín de España. Una señora, hija de un banquero, de los que han promovido allí Bancomer, etc., ¿no? Y esta señora, pues llevada de su buen corazón, de su compasión hacia esas personas que sufren tanto, pues estaba invirtiendo mucho dinero, pero muchísimo dinero, a través de una fundación, en poner en marcha centros pro eutanasia. Muy inquieta ella, pues hace este máster de la Universidad Católica de Ávila y entonces entiende que lo que está haciendo es promoviendo pues asesinatos en serie, ¿no? Y además invirtiendo su dinero en eso. Da un vuelco ideológico y entonces dice, no, yo esto no puedo seguir haciéndolo de ninguna manera. Viene a Ávila, da las gracias, me han cambiado la vida y ahora esta señora está invirtiendo mucho dinero, pero muchísimo dinero, precisamente en convertir todos esos centros pro eutanasia en centros paliativos. Entonces yo, a la vista, por ejemplo, de este ejemplo y otros más que podría poner, digo, una universidad católica que mantiene su identidad, que va a contracorriente, porque muchas veces, claro, pues tienes que hablar de cosas donde no sales en todos los periódicos echándote flores, precisamente. Puede realmente pues hacer un cambio y puede hacer una aportación valiosa a la sociedad. ¿Qué más puedo contar de nuestro instituto? Pues que nos empeñamos a fondo en la educación y que procuramos que en aquellos centros que dependen de nuestra dirección pues sea una minoría creativa y tenga una clara identidad católica. Por eso nos identificamos tanto con la Asociación Católica de Propagandistas. Hay dos preguntas que lo relacionan. ¿Conoce el libro de la opción benedictina? Sí. Bueno, conozco el libro de la opción benedictina y bueno, me parece muy bien. Este autor es interesantísimo, ha escrito otras cosas después también interesantes, ¿no? El vivir sin mentiras. Pero yo sobre el libro de la opción benedictina entiendo que eso no es viable o es muy poco viable, ¿no? O sea, que nos convirtamos ahora los cristianos en pequeñas ciudades donde vivimos juntos, donde nos queremos, donde nos ayudamos, donde nos autoabastecemos. Bueno, es una opción minoritaria, pero yo creo que no puede ser modelo, a mi entender, de lo que tiene que ser una minoría creativa, que no puede ser aislarse del mundo. Tú te aíslas del mundo para pensar, pero para pensar en el mundo, en lo que tienes que estar ahí, no para vivir aislada y para no estar o para estar a resguardo de todo lo que te puede suponer estar en un mundo muchas veces hostil, ¿no? Es eso lo que pienso del libro. Última pregunta. Aunque el libro el otro libro de Vivir sin mentiras me parece interesantísimo y además mantiene una tesis que yo la utilizo muchas veces. O sea, hay que defender la verdad por encima de todo y cuando no sepas tener argumentos, decir, no estoy de acuerdo, no tengo argumentos, me voy a imponer o me voy a documentar en esos argumentos, pero yo por ahí no paso. Una última pregunta, dice, ¿qué problemática puede generar el concierto económico en los colegios concertados desde el punto de vista ideológico? Pues mire, claro que puede traer problemas,
sobre todo porque es que hoy día prima mucho lo económico, pero si un colegio llega a tener tal presión ideológica que tiene que estar en contra totalmente de su ideario, pues tiene dos opciones. Una opción es renunciar al concierto o renunciar al ideario. Y entonces pues tendrá que renunciar al concierto y arriesgarse a económicamente pasarlas mal. Eso es lo que pienso. Gracias, Lidia Jiménez. Gracias a ustedes por su asistencia, participación y paciencia. Gracias por participar en el chat. Ahora disfruten del descanso y el café. Buenos días.